Hola Jade. Te voy a explicar los ejercicios que me dejaste, ¿sí? Que vi que no entendiste. Creo que son estos. Si hay alguno más, después me avisas, ¿sí? Bueno, vamos a traducir este ejercicio que está en lenguaje coloquial, lo vamos a traducir al lenguaje simbólico. Significa que todas estas palabras, esta oración que tengo, lo voy a traducir a símbolos. ¿Bien? Yo sé que al principio esto puede confundir, que se te mezclan todas las palabras y no sabes cómo ordenarlas. Entonces hay que ir de a poco, ¿bien? Yo ahí marqué lo más importante de la oración. Así que cuando vos lo vuelvas a hacer o quieras revisar el trabajo que me enviaste, fíjate a ver qué es lo más importante de la oración y puedes ir marcándolo con algún color o así como lo hice yo. Bien, si leemos el primero, dice el doble, ¿sí? Primero lo vamos a leer todo junto. El doble de la suma entre 3 y 5. Bien. Si quiero hacer todo junto, puede ser que te confundas. Así que vamos a hacer despacito. Primero, el doble. ¿Sí? ¿Qué significa decir el doble de algo? Bien. Para eso vos te puedes ayudar con el cuadrito que yo les dejé en el trabajo práctico. Bien, ¿dónde puedes llegar a decir el doble, el triple, el cuádruplo? ¿Qué significa esa palabra? Que tengo que sumar, que tengo que restar, que tengo que multiplicar, dividir, potencia, radicación. Esas son las únicas operaciones que trabajamos hasta ahora, así que alguna de ellas tiene que ser. El doble de algo es porque lo vamos a multiplicar por 2. Entonces acá vamos a empezar escribiendo 2 por. ¿Bien? Entonces, ¿a quién voy a multiplicar ese 2? ¿A quién voy a hacerle el doble? Entonces la oración nos dice de la suma, ¿sí? Entonces ahí ya me está diciendo otra operación, directamente la suma. No lo voy a escribir al lado, ¿sí? Porque tiene que estar separado con algún número, así que lo voy a poner acá. Un poquito más separado porque sé que entre medio tiene que haber algún número. Nos dice entonces el doble de la suma entre, ¿sí? Esta palabra entre la vamos a ver mucho. Significa que está en medio de dos números, ¿sí? O en medio de dos operaciones. Está en el medio. Entonces significa que la suma, esta que escribimos acá, está en el medio de algo. ¿Y qué leemos después? Esto significa que está en el medio de 3 y 5, ¿sí? Entonces podemos escribir la suma, que sería en medio de 3 y 5. Bien, entonces repaso, tengo el doble de toda esta suma. Bien, acá le tengo que agregar algo más, porque si yo lo dejo así me va a quedar el doble de 3 y separado el 5. Pero si yo quiero que sea el doble de todo esto, lo que le tengo que agregar es paréntesis. ¿Sí? De esta manera, si nosotros lo leemos de vuelta, me queda el doble de toda esta suma. ¿Sí? Bueno, entonces, la próxima vez que vos leas una oración, cuando leas esta palabra que se usa mucho, entre, ¿sí? Vas a saber que es una operación que está entre medio de dos números, puede ser, y que a veces vamos a tener que usar paréntesis, ¿sí? Bueno, esto después lo puedes terminar por resolver. Y el que sigue es muy parecido, ¿sí? Seguimos. El doble ya lo conocemos, ya lo pusimos acá. ¿Bien? De 3, así que hasta ahí ya sabemos, es directamente el doble de 3. Bien. Y dice, coma, aumentado en 5. Bien, ¿qué significa la palabra aumentado? Bueno, eso es suma, resta, tenés que pensar en qué operación pensás cuando decís aumentado, ¿sí? Si no, ves en el cuadrito hasta que ya tomas práctica y ya la próxima vez ya sabes qué es la suma. Aumentado significa sumar, ¿bien? Aumentado en 5. Bueno, ¿qué pasa? Es muy parecido a este, pero acá, como decía la palabra, entre 3 y 5 teníamos que poner paréntesis, pero acá no lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Dice el doble de 3, coma, sería aparte, dejamos un espacio, más 5. ¿Bien? Entonces,
son los mismos números, pero la oración está dicha de otra manera, entonces eso cambia. Vas a ver que cuando hagas la cuenta va a ser diferente. Acá vamos a hacer el doble de la cuenta esta y acá vamos a tener que hacer 2 por 3 más 5, ¿sí? Te va a dar diferente resultado. Bien. Bueno, seguimos con el punto 4, que también veo ahí que pusiste que no entendías. Y este ejercicio es al revés a lo que estábamos haciendo. Es pasar del lenguaje simbólico, porque son signos, al lenguaje coloquial. Entonces, vamos a empezar por el primero. Yo acá lo escribí y fui marcando, ¿sí? Tenemos una multiplicación y un paréntesis, muy parecido al que estábamos haciendo recién, que tenía paréntesis, ¿sí? A ver si te lo puedo mostrar. Muy parecido a este. ¿Bien? Bueno, pero acá, ¿qué pasa? Estamos trabajando con letras, así que no sabemos qué números van a ser estos, ¿sí? Cuando trabajamos con letras, no sabemos qué número es. Es un dato que no conocemos, es una incógnita. Bien, entonces, esta multiplicación que está separando a estas dos partes, ¿cómo la puedo llamar? ¿Sí? En lenguaje coloquial. En vez de decir multiplicación, lo vamos a anotar como el producto. El producto. ¿Te acordás que yo te dije que cuando algo está en el medio, ¿sí? En palabras podemos decir entre. ¿Bien? La palabra entre algo significa que está en el medio. Entonces, como esta multiplicación está en el medio de estas dos partes, vamos a poner el producto entre, ¿sí? Significa la multiplicación está en medio de esta letra. ¿Cómo la puedo escribir? ¿Sí? Cuando no sé qué número es, voy a poner el producto entre un número, porque no conozco qué número es, entre un número que no conocemos, y ¿qué pasa con la otra parte? Tengo un paréntesis. ¿Qué operación hay acá? Bueno, tenemos el mismo número, ¿sí? Porque es la misma letra, es la H, pero tiene menos 1. Bueno, ¿qué pasa cuando yo sumo 1 o resto 1? Eso es una operación muy particular, ¿sí? No es lo mismo que sumar 5, sumar 6. Bueno, eso es más común, pero cuando tenemos que sumar 1 o restar 1, no sé si vos ya haciendo, a ver, como ya hiciste el trabajo, los puntos anteriores, tal vez ya entendiste que al sumar 1 estamos hablando del siguiente. Entonces, si al restar un número, estamos hablando del anterior, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero saber el anterior, no sé, del número 5, ¿cuál es el anterior del número 5? Es 4. ¿Qué le hice al 5 para llegar al 4? Le resté 1. Entonces, en líneas generales, cada vez que queremos decir el anterior de un número, lo escribimos así. Menos 1 significa que a cualquier número que nosotros queremos saber el anterior, le tenemos que restar un 1. Entonces, volviendo acá a palabras, pasar esto a palabras, teníamos el producto entre un número y su, porque es el mismo número, y su anterior. Todo esto, el menos 1, lo puedo escribir como su anterior. Si este ejercicio, en vez de haber tenido acá h menos 1, hubiera sido h más 1, lo que cambiaríamos acá es, en vez de poner su anterior, hubiéramos puesto su siguiente. ¿Sí? Bien. Y ahora por último, también tenemos la letra S y la tengo separada en dos partes, ¿sí? Para que sea más fácil de entender. Entonces voy a empezar con el que está en el medio. ¿Cómo pongo? En vez de resta, menos, en palabras, nosotros vamos a decir la diferencia. Eso lo puedes ver en el cuadro que yo les dejé al último. Vas a ver que donde dice resta, la primera oración que dice es la diferencia entre. Entonces escribimos la diferencia
entre. ¿Bien? ¿Entre quiénes? ¿Cómo nombro esto? Si esto es una letra, no sé qué número es. Como acá, si esto era una letra, esto era una letra. ¿Qué poníamos si no conocíamos el número? Poníamos un número, cualquiera. Entre un número y su, porque es la misma letra, ¿cómo se llama esto? Elevarlo a la 2. Vas a ir al cuadrito donde dice potencia, vas a ver que está el cuadrado, el cubo, la cuarta potencia, o el cuádruple también se podría decir, ¿sí? Pero en este caso, como es elevado a la 2, vamos a poner y su cuadrado. Si esta S que está acá hubiera estado elevado a la 3, en vez de haber puesto su cuadrado, tendríamos que haber puesto su cubo, ¿sí? O su cuarta parte, ¿sí? Su cuarta potencia, perdón. Bien, esto es el principio de lo que nosotros vamos a ver con ecuaciones, así que vamos a seguir practicándolo y nada, es cuestión de practicar y aprenderse las palabras, aprender a decir la multiplicación, nombrarla como el producto, reconocer cuando tenemos el anterior de un número. Bien, ¿sí? Acordarnos que el doble significa 2 por, pero eso es cuestión de practicar. Bueno, espero que te sirva este video y si lo querés corregir en el práctico me lo puedes volver a enviar. Saludos.